Bueno, si no, en honor a los que han sido puntuales, ¿viste? Vamos a comenzar. Así que bueno, un poquito la idea es empezar a desglosar las preguntas que les volqué el otro día, con las respuestas más apropiadas. Vamos por la primera. Bueno, esta primera imagen preguntaba qué ventana, eje y vista se muestra en este video. La primera pregunta, la respuesta es, esto es una ventana apical, eje largo, porque está mirando, fíjense las características de esta ventana, es una ventana donde yo estoy viendo la aorta en toda su longitud y en un ángulo casi de 45 grados con la base, y esto tiene que ver con cuando el transductor está orientado hacia el hombro del lado derecho, y lo coloco apical para poder ver este flujo que está viniendo del ventrículo izquierdo, que es el flujo aórtico, a través de la, obviamente, válvula aórtica. Vamos a volverlo a mirar. Aquí está la aurícula izquierda, esta es la válvula mitral, este es el ventrículo izquierdo, esto es el septum interventricular, y acá estaría el ventrículo derecho, y aquí lo que estoy viendo es el flujo a través de la aorta o el tracto de salida de la aorta, aorta ascendente. ¿Para qué es de elección esta ventana? Bueno, esta ventana es de elección básicamente para medir el gasto, porque acuérdense que una de las características que para tratar de tener un gasto que sea confiable es que podamos orientar el Doppler con un ángulo que no sea mayor a 20 grados cuando tenemos que corregirlo. ¿Qué es ese ángulo? Ese ángulo es entre la línea, ¿no es cierto?, del Doppler. ¿Se acuerdan que son como rayitas y hay una línea que lo atraviesa? Esa línea, que es la que voy a corregir, la debo alinear con el flujo, por eso es muy importante ver el color, porque si no tengo el color es muy difícil poder orientar adecuadamente los flujos. Entonces esta vista es de elección para medir el BTI del gasto del ventrículo izquierdo, o sea, de la aorta, y en el tracto de salida de la aorta. Ahí voy a medir el BTI, o sea, la integral de velocidad, voy a medir la frecuencia, pero no voy a medir el diámetro de la aorta acá. El diámetro de la aorta, que es el otro dato que me va a pedir el ecógrafo para el gasto, lo voy a medir en el eje paraesternal bajo, largo, ventrículo izquierdo. Ahí es donde debo medirlo, en la altura valvular aórtico. Entonces miro la válvula aórtica, la cierro y deslizo digamos el sensor del ecógrafo para desplazarlo hasta que se abra nuevamente la válvula, y ahí es donde lo debo medir, en la válvula y en ese corte. Entonces, entre esos tres datos, el ecógrafo me va a dar la respuesta, acuérdense cuando hablamos de gasto, de cuál es el gasto de ese bebé. Lo que no va a saber el ecógrafo es el peso de mi bebé, por lo tanto, lo tengo que dividir por el peso, que es un dato que no me pide el ecógrafo y que yo lo tengo que hacer manualmente. Bueno, vuelvo a ponerlo. La siguiente imagen, bueno, acá pregunta lo mismo, describir ventana, eje y vista, y qué está indicado medir en esta imagen. Bueno, acá es una imagen también muy clara, donde con Doppler pulsado y color, y lo que estoy viendo es básicamente la ventana paraesternal, baja, eje corto, y a la altura de, puede ser válvula mitral, en este momento no estoy viendo la válvula, perdón, aórtica, o puede ser también a nivel de la pulmonar,
o sea, a nivel de la aorta ascendente, de manera tal que no estoy viendo acá la válvula aórtica, ¿no? Lo indicado es precisamente buscar este corte, donde no vea la válvula. Ahí entonces es donde voy a obtener este flujo, que es un flujo que al igual que el anterior se aleja del transductor, porque yo estoy ubicado paraesternal bajo, mirando, ¿no es cierto?, hacia el hombro del lado izquierdo, y por lo tanto es un flujo que se aleja del transductor, y por esa razón va a ser un flujo negativo y va a ser color azul. Esta imagen y este flujo está indicado también para medir el gasto, pero esta vez del ventrículo derecho, porque como estamos en la pulmonar y posvalvular, me voy a ubicar con el Doppler pulsado en esta dirección, se va a alinear perfectamente con el Doppler, porque esa es la gran ventaja de este flujo, que necesita poca corrección del ángulo de insonación. Entonces voy a poder alinear bien el Doppler con el flujo y me va a dar seguramente un resultado muy confiable en cuanto a la medición del gasto. La medida de la válvula se toma en el paraesternal bajo eje largo arteria pulmonar, pero el BTI y el gas y la frecuencia se va a tomar en este corte, en el paraesternal eje corto, arteria pulmonar. Como se ve acá perfectamente, está el tronco de la pulmonar, acá estoy viendo la rama derecha que se va hacia atrás de la aorta, hacia abajo es la rama izquierda de la pulmonar, la cámara anterior es ventrículo derecho, la posterior, recuerden siempre, es la aurícula izquierda. Aquí, si lo ponemos en movimiento, vamos a ver el septum interauricular. Acá vamos a ver, por lo tanto, la aurícula derecha. Esta va a ser la válvula tricúspide, y la cámara anterior, que va a ser el ventrículo derecho, que va a eyectar la sangre a través de la válvula que se abre y se cierra hacia el tronco de la arteria pulmonar. Recuerden que esto es milimétrico, entonces hay momentos en que va a aparecer algún esbozo de la válvula aórtica. Lo ideal es que no aparezca al momento de la medición, porque se toma con el transductor colocado un poquito por encima de la válvula aórtica, o sea, a nivel de la aorta ascendente. Todos estos lugares que yo les estoy diciendo que son de elección en cuanto a las medidas de gasto, son los que figuran en el consenso y los 2 o 3 consensos que hay ya publicados sobre este tema. Y que están validados para el neonato, claramente, ¿no? Bueno, acá pregunta si puedo describir esta ventana, ¿no? Entonces acá la ventana es la paraesternal alta, vista ductus. Lo he puesto en color para facilitarles, pero bueno, esto es básicamente el ductus arterioso. Acá estamos con la arteria pulmonar, rama izquierda de la pulmonar, y la aorta descendente. Este es el sitio de elección, ¿no es cierto?, para evaluar el ductus. Acá es donde lo voy a medir, y como hay esta misma imagen, está en otro momento de las preguntas, no voy a avanzar en el detalle. Esto es básicamente para evaluar ductus. Bueno, acá pregunta si se puede describir esta ventana y la vista, cuál estructura se visualiza preferentemente en este corte, y qué utilidad tiene esta ventana. Bueno, esta ventana es la subcostal. Subcostal, 4 cámaras. ¿Qué es lo que estoy viendo? Y estoy viendo ambas aurículas, ambos ventrículos. La aurícula que apoya es la izquierda, la más libre es la derecha. Entre medio está el septum interauricular. Por encima se ve la válvula mitral y la válvula tricúspide, que conectan con el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho respectivamente.
Este corte obviamente es de preferencia para mirar y medir las aurículas, y por lo tanto esta ventana es de utilidad para evaluar el foramen oval. Es la de elección para evaluar el foramen oval. Fíjense qué bien se ve el septum interauricular y qué bien se ve el foramen oval que se abre y se cierra. Vamos a la siguiente. Bueno, esta ventana es también para external alta, pero fíjense que acá tenemos un vaso que está ingresando a una cavidad y no media ninguna válvula de por medio, ¿no? Entonces, este sería el primer corte del paraesternal alto, que es el vena cava superior. Este corte es obviamente el estipulado actualmente por los consensos para medir el diámetro de la vena cava superior. Cuando calculamos el flujo en la vena cava superior, yo tengo que promediar el diámetro de la válvula, de la vena cava superior, máximo y mínimo, y promediarlo. O sea, congelo la imagen y una vez que la congelé, mido el diámetro máximo, el mínimo, lo promedio, y esto es lo que vamos a utilizar como medida de tamaño de la vena cava superior en el cálculo del flujo de la vena cava superior, que como se acuerdan, bien es mucha utilidad en el prematuro chiquitito, en los primeros días de vida, en el diagnóstico de hipoflujo sistémico. Básicamente, en este corte solo estoy viendo la cava y obviamente la cavidad a la cual está conectada, que es la llegada a la aurícula izquierda. Así que es lo único que vemos en este corte y es para lo que sirve, para evaluar la vena cava superior. Este otro corte estamos viendo ya en subcostal vista arteria pulmonar. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Congelado, bueno, el ventrículo derecho, y tenemos acá la salida de la arteria pulmonar. Por lo tanto, este es el septum interventricular, y por debajo del septum está el ventrículo izquierdo. Este corte es muy interesante porque más de una vez en nuestra población de pacientes nos encontramos con situaciones en las cuales, ya sea porque hay un escape de aire, ya sea porque hay un enfisema intersticial, porque tenemos pulmones muy patológicos o sobreexpandidos, entonces ahí es común que podamos tener dificultades en poder medir el gasto del ventrículo derecho. Una opción sería este corte, dado que para medir el gasto del ventrículo derecho, dado que acá también, si uno coloca, como vieron, no tiene color, pero sí podemos ver perfectamente la salida de la arteria pulmonar, que por supuesto la vamos a ver color azul, y donde vamos a poder alinear, porque estoy ubicado subcostal, de manera tal que la pulmonar sale rasante detrás del esternón y hacia la cabeza del paciente, por lo tanto el flujo va a ser negativo y va a ser color azul. Bueno, esto es el siguiente corte que sigue al de las 4 cámaras subcostal, que es el de la vena cava superior. Lo que estamos viendo en esta estructura es básicamente la aurícula izquierda, la válvula mitral, acá el ventrículo izquierdo, el septum interauricular, la aurícula derecha, y aquí, como llegando, ¿no es cierto?, hacia esta aurícula, esta estructura que se ve que es bien vascular, que es la vena cava superior. Lo vuelvo a poner en movimiento para que lo vean con detenimiento. Y acá esta es la estructura fundamental. También veo el foramen oval, obviamente, pero el corte anterior que les mostré, el 4 cámaras, es el ideal para el foramen oval. Aquí lo que voy a hacer es ubicarme, porque el flujo se acerca
¿no es cierto?, al transductor, porque estoy ubicada subcostal, es un flujo de características positivas y de color rojo, por eso aquí le puse este Doppler pulsado color, para que se fijen qué fácil es identificar este flujo cuando uno coloca el color. Entonces, es un flujo bien rojo que se acerca al transductor, por lo tanto va a ser positivo, y tiene que ver con un flujo bifásico. Recuerden que representa, si es un flujo que viene por la vena cava, que se acerca, al igual que el que se acerca por las venas pulmonares, es un flujo que es positivo, ¿no es cierto?, y que va a tener dos fases, que va a ser la sístole y la diástole, y una pequeña fase negativa, que va a ser la contracción auricular. Así que bueno, este corte es el corte subcostal, vena cava superior. Sirve para medir gasto o flujo de la vena cava superior. Bueno, esta ventana pregunta cuál es, y que detalle las estructuras, y que si hay algo que le llama la atención. Bueno, este es un corte típico paraesternal, bajo, corto, donde lo que domina el corte, siempre decimos, es el signo del Mercedes-Benz, que es la válvula aórtica. Por debajo está la aurícula izquierda, por encima está el ventrículo derecho. El resto son las estructuras que podemos deducir, o sea, acá está la válvula tricúspide, la aurícula derecha, el septum interauricular, y acá está la salida de la pulmonar, que se conecta obviamente con el ventrículo derecho. ¿Qué estructura qué estamos viendo que nos llama la atención? Es, bueno, esta estructura que están viendo acá, que es como una vía de tren, ¿no es cierto?, doble, es un catéter, que está muy introducido, que lo hemos ingresado claramente por alguna de las cavas, y que atraviesa el foramen oval, que estaría ubicado aquí en el septum interauricular, y este catéter atraviesa toda la aurícula izquierda y se va a ir a alojar en la orejuela, sitio más frágil de la aurícula izquierda y donde en general se producen las perforaciones, y a partir de la cual los taponamientos cardíacos. Por lo tanto, eso es lo que tendrían que contestar respecto a este corte. Lo que se ve es donde está la indicación, la señal, un catéter que está mal ubicado, que tenemos que retirar, y que este sitio es un sitio de elección para medir la longitud a retirar de este catéter, ¿no? Bueno, vamos al siguiente. Entonces acá dice, definir estructuras de la vista y detallar qué conclusiones puede arrojar este estudio. Bueno, esto ya lo habíamos visto en otro corte, lo que pasa es que ahora lo vamos a ver completo al estudio para poder decir si este ductus lo que estoy buscando es hemodinámicamente significativo o no. Acá es donde evaluamos el diámetro del ductus, es el sitio donde debo medir el diámetro del ductus, cuando veo la rama izquierda de la pulmonar, el tronco de la pulmonar, y veo la aorta descendente. O sea, ahí donde están estas dos marcas ubicándose es donde debo medir el diámetro del ductus. Cuando comparamos un ductus del tamaño, este es el sitio estipulado por los consensos para medir. Bueno, ¿qué otro dato hemos hablado de ductus en las charlas? Es importante, es ver si este ductus está desviando flujo desde la circulación pulmonar, sistémica a la pulmonar. Entonces ahí me estoy ubicando en la pulmonar, en la rama izquierda de la pulmonar. Ahí quiero ver qué pasa con el flujo diastólico. Si es un flujo en lluvia, es un flujo que me parece significativo o no. O sea, tengo que ver cómo es esta lluvia diastólica. Es intermitente en este caso. Hay momentos donde el flujo se extiende y puede llegar a más del 25-30% de la sístole, entonces podríamos decir que puede llegar a ser hemodinámicamente significativo. Es importante ahora
que sigamos viendo el resto del estudio. Entonces, el resto del estudio va a permitir ver la aorta descendente, donde tengo que ver si esa sangre que está pasando a la pulmonar está siendo desviada de la circulación sistémica. Por lo tanto, aquí, recuerden, debemos ver como alarmante este tipo de trazado, o sea, un flujo que es reverso o ausente. Entonces aquí esto sí es importante. Estamos diciendo de que este ducto que mide lo que mida, que no está acá especificado, pero que supongan mide alrededor de 2 milímetros y medio, o a veces 3. Si aparte está mandando sangre de la circulación sistémica a la pulmonar, yo lo que voy a tener es un riesgo importante de edema hemorrágico pulmonar. Entonces, esta es la situación que debemos tratar de evitar, y este es el flujo en la aorta descendente, que claramente está ausente, o incluso parece reverso. Ven acá, que se ve perfectamente que la diástole está reversa. Bueno, vamos a la siguiente. Acá dice, describa esta imagen, a qué corresponde el trazado Doppler, y puede arriesgar alguna presunción diagnóstica. Entonces, bueno, la imagen que estamos viendo es un paraesternal, un subcostal, 4 cámaras, donde estoy viendo la aurícula izquierda, la aurícula derecha y el foramen oval. Este foramen oval, que ya el color está denunciando un flujo que está complicado, porque es un flujo que, fíjense, debiera ser rojo y es una mezcla de azul y rojo. Por momentos es un poquito rojo, por momentos es algo azul, con lo cual estaríamos ante la presencia de un shunt a través del foramen oval seguramente bidireccional. Y eso es lo que aparece en este trazado que ven acá. Este trazado que ven acá es de un flujo a través del foramen oval que es totalmente patológico, es bidireccional, cuando es un flujo que normalmente tiene que ser predominantemente de izquierda a derecha y con un componente mínimo de derecha a izquierda. Acá el flujo es fundamentalmente, fíjense, casi acá en esta imagen congelada, es sumamente azul, ¿no? O sea que estamos ante un flujo claramente de izquierda a de derecha a izquierda. ¿Por qué es rojo? Ubíquense en el corte. Recuerden que la aurícula izquierda es posterior respecto a la aurícula derecha. Entonces, cuando el flujo es de izquierda a derecha, yo tengo que ver que se acerca al transductor. Entonces sería rojo y sería fundamentalmente positivo. Si se aleja, entonces ahí voy a tener un flujo a través del foramen oval, como está en este caso, de color azul. Bueno, acá pregunta si pueden identificar este flujo, especificar este flujo que se está evaluando, y si por el trazado puede llegar a alguna conclusión. Acá lo que se está evaluando es un corte paraesternal bajo corto. Acá estoy viendo la válvula aórtica, ven el signo del Mercedes-Benz. Por lo tanto, puedo deducir que esta cavidad que está en la parte inferior es la aurícula izquierda. De la misma manera que puedo deducir que la cavidad anterior es el ventrículo derecho. Por lo tanto, ¿perdón? Soy Zenit. Está señalando la imagen. Zenit, soy Zenit, perdón. Está señalando la imagen y no se ve la imagen, perdón. Ay, qué raro, yo la tengo acá presente. No sé qué puedo hacer, pero yo la veo, no sé por qué no se transmite por Zoom. A veces me dijo Oscar que es solo un clic que hay que poner. Y no. A ver, ya lo hice. A ver, ¿ahora se ve? No. ¿No se ve? Yo creo que retrasando un poquito, porque al principio que puso la pregunta se veía. Entonces yo creo que retrasando un poquito por ahí se puede ver. Veamos.
¿Se ve? Ahí se vio un ratito y se fue. Desaparece, ¿y la otra imagen? La otra imagen se La otra ve sí bien. aparece. la otra. Bueno, la otra imagen es para mostrarles un flujo, que es el de las venas pulmonares, que vendría a ser el flujo ese rojo que se encuentra en la aurícula izquierda. Este es un corte paraesternal bajo eje corto, no sé si lástima que no lo puedan ver, no sé por qué. Igual ahí chiquitito se logra apreciar algo. Sí, no, Bueno. aparte es un corte que se conoce, se ve bien. Sí, está bien, pero bueno, lo que estamos buscando acá es que respondan, es que este flujo que estoy viendo es el flujo venoso pulmonar, o sea, es la llegada a la aurícula izquierda de las venas pulmonares. ¿Cuál es el sitio que se recomienda para medir este flujo? Es este corte, el paraesternal, eje corto, vista, aorta, para poder alinear el Doppler con este flujo rojo que ingresa a la aurícula izquierda. Y allí, al colocar el Doppler, tengo este tipo de trazado que lo que me puede inducir a pensar en este caso es un trazado que es bajo, o sea, de baja velocidad. ¿Qué significa que sea de baja velocidad un flujo en las venas pulmonares? Significa de que no está llegando bien la sangre desde el pulmón a la aurícula izquierda. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual no puede estar llegando? Y bueno, una de ellas puede ser que el bebé esté cursando una hipertensión pulmonar y al tener las resistencias vasculares pulmonares elevadas, la entrega de oxígeno hacia la aurícula izquierda sea escasa. El otro tema que puede condicionar una limitación en el ingreso de la sangre a la aurícula izquierda es que haya una disfunción diastólica muy importante o que tengamos un miocardio muy restrictivo que haga que la aurícula no pueda recibir este flujo y limite el ingreso de sangre a la aurícula izquierda. Entonces ahí nos encontraríamos en cualquiera de estas situaciones. ¿Cuándo este flujo excede la velocidad? En el ductus. Un ductus hemodinámicamente significativo, otro de los elementos que habíamos visto como posibles marcadores de un ductus hemodinámicamente significativo es que el flujo de llegada a través de las venas pulmonares esté elevado. Bueno, de acuerdo al Doppler pulsado, ¿a qué conclusión puede arribar? ¿Se ve bien esta imagen? Podrían afirmar que las presiones pulmonares, ¿cómo se encuentran respecto a las sistémicas? Bueno, acá estamos viendo un flujo que está tomado, fíjense, en la pulmonar. Es un flujo bidireccional, pero predominantemente de izquierda a derecha. Tengo un componente de derecha a izquierda, que es este inferior, donde claramente y a simple vista y sin que yo mida nada, sé perfectamente que la velocidad de esta onda inferior, negativa, es inferior, muy inferior, a este flujo positivo, que es el flujo de izquierda a derecha. Entonces yo aquí podría decir que las presiones pulmonares se encuentran a nivel subsistémico. O sea que si tengo una presión sistólica sistémica de 60, el flujo en la pulmonar, o la presión en la pulmonar, seguramente está por debajo de ella. Ahora, si yo quiero cuantificarla, ahí recuerden que lo que tengo que hacer es medir la velocidad de la onda más importante, que es la de izquierda a derecha, y como yo tengo presiones infrasistemas, aquí aplico la ecuación que era 4 por velocidad al cuadrado. Supongan que esta onda midiera 2, acá dice, acá mide un metro, pongamos 1 metro y pico, acá está, ¿ven? En la escala centímetros por segundo, bueno, si acá tenemos 1 metro por segundo, lo multiplico por 2, me queda 1, por 4, me queda 4, y esa es lo que yo le voy a restar a la presión sistólica
para darme cuenta cuál es la presión pulmonar. Si tengo una presión sistólica de 60, bueno, yo puedo decir que la presión pulmonar está por debajo de esa presión sistólica. Pero la puedo cuantificar restándole la onda positiva, de izquierda a derecha. Ahora, si en cambio yo tuviera una onda que aquí fuera muy importante, y aquí tuviera algo, una onda de izquierda a derecha más aplanada, entonces ahí debería sumárselo a la presión sistémica, porque en ese caso vamos a tener una presión pulmonar suprasistémica. Bueno, acá pregunta qué ventana estamos, eje y vista. Es claramente una ventana subcostal. Estamos dentro de las vistas vasculares. De las vasculares es el eje largo. Las estructuras que estoy viendo son, primero vi la aorta abdominal que estaba apoyada, ahora la vamos a volver a ver, apoyada sobre la columna vertebral. Esta es la columna vertebral, y descansando sobre ella está la aorta abdominal. Acá tenemos el tronco celíaco y la mesentérica superior. Desplazando el transductor ligeramente a la derecha del paciente, me voy a encontrar con la vena cava inferior ingresando a la aurícula del lado derecho. Y aquí yo vería, acá hay un esbozo de ductus venoso, y esto es la suprahepática. ¿Cuál es la utilidad práctica de esta ventana? Bueno, básicamente el control de catéteres, de los catéteres umbilicales que ponemos diariamente para el mejor manejo de estos pacientes. De manera entonces de que tenemos una evaluación de la aorta y tenemos la evaluación de la vena cava. Por lo tanto, si tenemos un catéter que sea percutáneo, que esté ubicado en las extremidades inferiores y llega hasta aquí, lo va a hacer a través de la cava. Pero si tengo un catéter umbilical venoso, lo va a hacer a través del ductus venoso. Entonces aquí es donde tendría que estar el catéter venoso umbilical, no el percutáneo. El percutáneo, si lo tenemos en las extremidades inferiores, va a llegar a la cava y acercarse a la aurícula. Sobre la aorta, tenemos la posibilidad, aparte de evaluar la presencia de un catéter y hasta dónde llega, de ver la mesentérica superior y ahí evaluar el flujo mesentérico superior. Bueno, acá pregunta si puede identificar en esta imagen alguna anomalía. Entonces vamos a ver un poquito esto. Lo habrán visto con detenimiento, y hay algo que les debe haber llamado la atención si la usaron la imagen durante toda su extensión, que es la presencia de un líquido que está fuera de las cavidades, porque esto es obviamente el corazoncito. Entonces son cortes raros porque es un corazón que está comprimido. Acá lo que están viendo es básicamente la orejuela flotando en el líquido. Acá trata de ser un corte transversal, eje corto, pero bueno, la realidad es que está rodeado de líquido. O sea, este chiquito está haciendo, y hay un catéter que está ubicado acá, que es por ahí por momentos difíciles de ver, pero es el catéter que está atravesando el foramen oval y llega a la orejuela izquierda, y el que está generando esta situación de riesgo para este paciente que está haciendo un taponamiento cardíaco. La conducta, obviamente, es retirar ese catéter e infundir por otro líquido para tratar de compensar la compresión que genera este líquido libre en la cavidad y que está comprimiendo el corazón, y eventualmente, si esto fuera una situación, digamos, de más importante, por ahí requiere el drenaje. Sin embargo, si uno controla los catéteres como debiéramos, es probable que esto lo podamos detectar antes de que sea necesaria una punción. Acá se ve el catéter, antes de que sea necesario hacer una punción, y simplemente con retirar el catéter e infundir volumen, la situación se pueda controlar. Bueno, acá estamos
ante una ventana paraesternal baja, eje corto, también válvula aórtica. Esta es una de las ventanas mejores para medir cuán mal colocamos los catéteres, particularmente los umbilicales, venosos, y acá lo que estamos viendo en el septum interauricular, lo que dejó un catéter mal colocado, que es un trombo, que está balanceándose entre la circulación sistémica y la pulmonar. O sea, el desprendimiento de este trombo puede llevar a un tromboembolismo pulmonar o un stroke en el caso de que se dispare hacia la circulación sistémica. ¿Mm? Bueno, acá esto, ¿se acuerdan que lo vimos? Esta se borró, disculpen. Ambas imágenes, como dice el texto, corresponde al mismo paciente. La ventana, esta es un paraesternal bajo, ventrículo izquierdo. Y ahora vamos a ver la otra, vamos a ir para atrás. Y vamos a volver hacia adelante para que... Esto es un paraesternal eje corto, músculos papilares. En ambas imágenes, lo importante es que estamos ante una situación donde el miocardio claramente se encuentra engrosado, edematoso, no podemos distinguir con claridad si es un miocardio edematoso, un miocardio isquémico, qué es lo que le pasa a este miocardio, o se trata de esa miocardiopatía que les comenté de los prematuros, que son seguramente asociados a liberación o bien de mediadores inflamatorios, o bien se trata de una isquemia o un sufrimiento durante la última etapa de la gestación, hasta donde haya llegado, pero que es común ver en el retardo de crecimiento y es común ver en el prematuro chiquito. O sea que el diagnóstico más probable es que sea una miocardiopatía hipertrófica o una isquemia o un edema. Es un paciente al cual uno debe hacerle enzimas cardíacas y evaluar con mucho cuidado esta situación. Son miocardios, acuérdense, con muy baja tolerancia al estrés y por lo tanto a veces no toleran ni siquiera el aumento fisiológico de las resistencias vasculares sistémicos después que se haya ablacionado la placenta. Aquí es importante evaluar todo lo que es flujo en vena cava superior, y ver la posibilidad de utilizar alguna medicación que realmente, si lo necesita, disminuya, mejore, digamos, la eyección de estos ventrículos que generalmente suelen tener bajo volumen. Piensen que un paciente que está con una miocardiopatía de estas características tolera muy mal las sobrecargas de volumen, pero también tolera muy mal la poscarga elevada. Así que hay que estar atento a estas dos situaciones. Bueno, describa ventana, eje y vista, qué estructura puede identificar y qué diferencia hay entre estos dos cortes. Bueno, acá estamos ante un apical, 4 cámaras. El primero es un apical 4 cámaras, donde lo que estamos viendo son las 4 cámaras. Vemos la aurícula izquierda, la aurícula derecha, el septum interauricular, el foramen oval en el medio, estamos viendo el ventrículo izquierdo y la válvula mitral, aquí vemos el ventrículo derecho y la válvula tricúspide, y este otro es muy similar. Hay solo una pequeña diferencia, y es que es el 5 cámaras. ¿Cuál es la quinta cámara? Es esta saliencia que tiene incluso una valvulita dentro, que es la aorta. A esto se le llama corte 5 cámaras. Aparte de diferenciar estas estructuras, ¿para qué se utilizan estos cortes? Bueno, son fundamentales. Aquí es donde uno evalúa básicamente las características de los ventrículos, cómo está el volumen, puede evaluar cómo está la función diastólica, cómo está la relajación.
de ese ventrículo. Puede evaluar la excursión de los anillos valvulares, tanto de tricúspide como de mitral como de tricúspide. O sea, podemos incluso con dificultades en el subcostal y que no lo podamos ver porque haya distensión abdominal o lo que fuera, podemos también evaluar el flujo por el foramen oval. Y en este 5 cámaras lo que vamos a evaluar fundamentalmente ubicándonos entre los dos flujos, que es el rojo que proviene de la válvula, a través de la válvula mitral de la aurícula izquierda, y el que va hacia la aorta, el rendimiento, o sea, el TI. El TI, ¿se acuerdan que es un índice de función diastólica y que es muy importante a la hora de evaluar relajación del ventrículo izquierdo? Así que la diferencia está en, primero son 4 cámaras, el segundo es un 5 cámaras, las estructuras son similares, la diferencia es la aorta que está saliendo del ventrículo izquierdo en el segundo corte, y qué diferencia hay entre estos dos cortes es eso exclusivamente. Bueno, acá pregunta que identifiquemos estas ventanas, eje y vista de cada imagen y que se describan las estructuras. Acá vamos a tener un eco bidimensional, vamos a poner en funcionamiento el primero. Esto, a ver si se deben haber dado cuenta, es muy grosera la imagen, pero es así como se ve un gran ductus, que es esta estructura que está conectando el tronco de la pulmonar y la aorta descendente. O sea, esta estructura que se ve aquí del tamaño casi de las ramas de la pulmonar, de la rama izquierda de la pulmonar, y que en general se relaciona siempre, uno dice el ductus es el 50, el 60, el 80% de la aorta. Bueno, aquí es donde uno puede ver estrictamente los tamaños, ¿no? Y que cuando el cirujano viene y lo liga, entonces uno diga, uy, sí, este es un ductus que claramente no respondió a la medicación y que quizás no hubiera respondido. Las estructuras que estoy viendo entonces son el tronco de la pulmonar, el ductus, la aorta descendente. Y es para eso este corte. El siguiente es el de un corte habitual, que lo usamos muy frecuentemente, y es por el primero que en general empezamos, y es entonces el paraesternal bajo eje largo, ventrículo izquierdo, en el cual las estructuras que estamos viendo, básicamente, es el ventrículo izquierdo, la aorta, válvula aórtica, y esta es la salida de la aorta ascendente, hacia abajo la cámara posterior, que es la aurícula izquierda, la válvula mitral, que separa del ventrículo izquierdo. Aquí vamos a ver generalmente la aorta, la válvula aórtica, hacia adelante la cámara más anterior, que es el ventrículo derecho. Aquí es donde medimos el diámetro de la arteria pulmonar, de la arteria aorta, perdón, para calcular el gasto. ¿Se acuerdan que le dijimos que para medir el BTI, medir la frecuencia, lo hacemos en el apical eje largo? Bueno, en el diámetro lo vamos a medir de la aorta en este corte. Es un corte de muchísima utilidad, da mucha información, también habla de cómo están las paredes, si están engrosadas, si están normales, si se contrae bien el ventrículo. Podemos medir también aquí contractilidad si nos ubicamos perpendiculares al septum y por debajo de la válvula mitral. Bueno, acá tenemos lo mismo, o sea, hay que identificar la ventana, el eje y la vista de cada imagen, y describir las estructuras. Bueno, este es un paraesternal bajo, vista, ventrículo derecho. Es la que desde el anterior que vimos, que era el ventrículo izquierdo, nos desplazamos levemente hacia abajo, porque vemos que el ventrículo derecho siempre es más anterior, ¿no? Entonces acá lo que estamos viendo es un ventrículo derecho, una aurícula derecha y entre medio la válvula tricúspide. ¿Para qué sirve este corte? Bueno, para la regurgitación
tricuspidia, para cuantificar cuando exista regurgitación tricuspidia los gradientes de presión pulmonar. En el siguiente corte es un paraesternal alto, donde lo que estoy viendo es una estructura vascular conectada, con una válvula, y por lo tanto, y que está ingresando al corazón, o está saliendo del corazón. Y aparte, debajo de esta estructura, que es la aorta ascendente, estoy viendo otra que me permite identificarla y diferenciarla de la cava, que es la rama derecha de la arteria pulmonar. Recuerden que siempre decimos que la aorta cabalga sobre la rama derecha de la arteria pulmonar. Bueno, acá estamos en lo mismo, es una práctica de estructuras. Aquí estamos ante un paraesternal alto, vista arco aórtico. Acá estamos viendo perfectamente el arco aórtico. Si yo a este arco aórtico le pongo un Doppler color, lo que voy a tener es claramente un flujo que lo voy a poder ver en toda su extensión, y por ahí, cuando el ductus ha cerrado, y si hay una turbulencia, y si puedo medir gradientes, por ahí puedo sospechar, para llamar al cardiólogo, obviamente, una coartación de aorta. Este es el corte de elección. El siguiente es algo muy conocido por ustedes también, que es un eje corto, bajo, paraesternal, músculos papilares. Este corte es de gran utilidad para medir fracción de acortamiento, fracción de eyección, velocidad de acortamiento circunferencial, estrés de pared. O sea, tiene todas las virtudes que tiene la de función cardíaca. Bueno, hemos terminado la primera parte, vamos a la segunda. ¿Cómo vamos? ¿Alguna pregunta? ¿O las dejamos para el final? Bueno, acá estamos otra vez con el ductus, ¿no? Estos son flujos ductales, entonces lo que se pregunta acá es si podemos describir la dirección del flujo ductal en cada una de estas imágenes. Y detalle la relación presión pulmonar, presión sistémica. Acá ustedes ya lo deben saber, deben haber contestado lo correcto, porque claramente los flujos ductales son muy diferentes, ¿verdad? Este es un flujo ductal bidireccional a predominio izquierda-derecha. Por lo tanto, acá digo que las presiones pulmonares son subsistémicas. Acá domina el flujo de izquierda a derecha. En el segundo trazado voy a tener presiones pulmonares, que son este trazado que se ve acá abajo, negativas, y las presiones sistémicas aquí en este trazado positivo de izquierda a derecha, donde puedo decir entonces que casi es la misma velocidad, esta onda que esta otra. Por lo tanto, si puedo monitorear la presión invasiva con más certeza, puedo decir que la presión pulmonar está a nivel sistémico. Este bebé está en el límite, es el bebé que por ahí, si cambia un poquito la presión sistémica, va a yuntear de derecha a izquierda totalmente, o si no, de izquierda a derecha. O sea, es un bebé que está ahí en el límite, es un bebé que está haciendo una hipertensión pulmonar. El último trazado es claramente una onda negativa, o sea, es de izquierda de derecha. Es una onda fundamentalmente de derecha a izquierda, entonces acá lo que sí puedo asegurar es que estoy en un grave problema. Este grave problema es que estoy ante una hipertensión pulmonar severa, y debo tener un bebé seguramente hipoxémico.
Por lo tanto, lo que necesito es tratar de alguna manera, o subo las presiones sistémicas o bajo las pulmonares, pero tengo que lograr revertir esta situación porque este bebé se está afectando seriamente. Bueno, foramenoval, ¿cuál de estos flujos considera normal y cuál patológico? Esta también la deben haber contestado de taquito. Recordar que este flujo bidireccional es patológico en el foramenoval porque es bidireccional, y el foramenoval es un flujo auricular, ¿no? Entonces tiene dos fases, y una positivas y una pequeña negativa. Entonces, esta es la sístole ventricular, la diástole y la contracción auricular. Entonces, en esta situación es la normal. Ahora, digamos, ir y venir de flujos es absolutamente patológico, y puede estar hablando de una hipertensión pulmonar. Bueno, estos son los flujos a través de las venas pulmonares. Entonces, acá lo que se pregunta es... ambos flujos corresponden al retorno por las venas pulmonares a la aurícula izquierda. ¿Cuál de ellos considera patológico y por qué? Claramente el primero, que tiene sístole, diástole bien marcado y un pequeño flujo de la contracción auricular, eso es normal. Este otro, en cambio, que tiene una sístole muy pequeña, una diástole un poquito mayor, pero mucho componente de auricular, entonces esto es claramente patológico. Esto es un flujo que está muy afectado y que no está llegando bien la sangre a las aurículas, habría que ver por qué. Bueno, esto es un tissue Doppler, el famoso Doppler claramente son 4 cámaras. El Doppler tisular, al igual que el Speckle-Trenkin, se toma en las 4 cámaras, es la ventana de elección para función cardíaca. El trazado que se presenta aquí es, vamos a fijarlo, es invertido. ¿Por qué es invertido? Porque yo me voy a ubicar con el Doppler en distintas partes del miocardio. El miocardio va a reflejar el movimiento del músculo, no el flujo. Entonces, si yo estoy ubicado en esta pared, porque lo que está teñido acá es el contorno del corazón, la parte muscular, y las paredes. Entonces yo me ubico en el sitio que desee. Por ejemplo, estoy ubicada acá a nivel de la pared libre del ventrículo izquierdo, y entonces yo tengo una onda E, una onda A, una onda E, una onda A. Tengo, después de la onda E y la onda A, tengo un cierre de la válvula para empezar la eyección, y una apertura de la aorta para empezar la siguiente fase, que acá está doble. ¿Por qué estará doble? Bueno, está doble porque este chico claramente está con una disfunción, ¿no? Una disfunción diastólica, y entonces esa fase la está haciendo como en 2 etapas. Entonces acá aplica lo mismo que a los flujos en cuanto a normalidad. Si yo tengo invertido la onda E y la onda A, quiere decir que el llenado diastólico, que el músculo se distiende poco y que necesita la contribución de la aurícula para producirse el llenado. Y la sístole se va a producir de esta manera. Acá yo tengo más claridad para poder delimitar el rendimiento cardíaco. La onda E' y A', que así se llama en el Doppler tisular, luego tengo la S, y entonces aquí puedo medir el rendimiento cardíaco, sabiendo que termina la eyección, o empieza, vamos a poner acá, termina la onda A, comienza la onda E, y la sístole la mido aquí, relaciono y hago el TI también, de misma manera que en el caso de los flujos. Entonces puede suceder que uno tenga un flujo que se haya recuperado, pero un miocardio que todavía esté afectado. Entonces esto nos alerta de que podemos estar ante una situación con un miocardio todavía no del todo recuperado. Si no está del todo recuperado, es un miocardio que yo voy a tener que
vigilar, porque puede ser que si se produce aumento de la presión arterial, ese miocardio empiece a responder con algún grado de claudicación. Entonces es importante y nos ofrece una imagen muy, muy clara. Y la diferencia conceptual es que, bueno, cuando hablamos de flujo Doppler color, estamos hablando de flujos, y acá estamos hablando de tejido muscular, movimiento del músculo, no movimiento de los flujos. Los flujos, de alguna manera, es una medida indirecta. A mí me interesa también cómo está el músculo. El músculo está afectado, no está afectado, puede responder bien a seguir la evolución por un bebé que lo sacamos de respirador, tiene que seguir andando solo y demás. Entonces, podemos vigilar muy bien la función con este tipo de estudios. Bueno, acá pregunta si pueden describir esta ventana y vista de esta imagen. Detallar, no sé si se escuchaba el audio de esto. ¿Se escucha el audio de esto? No. Bueno, detallar el ecocardiograma Doppler de acuerdo con la imagen y cuál es el diagnóstico. Entonces, bueno, este es un paciente que yo les mostré, que tiene ambas cavidades derechas muy dilatadas. Hay una tricúspide que está regurgitando, que regurgita severamente, y tengo la mitral que regurgita severamente. O sea, es un 4 cámaras con una severa hipertensión pulmonar y con una severa disfunción diastólica. A ver si la puedo frenar. Bueno, perdón. Entonces, es claramente entonces una situación de colapso cardíaco. Este es un caso clínico que yo les mostré. Es un bebé que nació en esta situación de colapso, donde obviamente el tratamiento es muy difícil, porque uno tiene que decidir qué hago. ¿Trato primero la hipertensión? ¿Trato primero la función diastólica? Y bueno, primero tengo que tratar la función diastólica, porque si no, este ventrículo izquierdo, que sabemos que es el más frágil, que es el más débil, ¿no es cierto?, cuando reciba todo el flujo que puede recibir al dilatar la vasculatura pulmonar, quizás no lo pueda tolerar, entonces ahí claudique aún más. Entonces, primero, tratar de mejorar la función diastólica, tratar de revertir esta regurgitación mitral, y luego, entonces sí, empezar con lo que es el manejo de la hipertensión pulmonar. Así que esta imagen es de un colapso cardíaco. ¿Qué ventanas está viendo en estas imágenes de acuerdo al Doppler pulsado y color? ¿Qué piensa como probable diagnóstico? Obviamente que son 4 cámaras, obviamente que estas son las cavidades derechas, que están severamente engrosadas o con poco volumen. Esto es una regurgitación tricúspide, que al colocar el Doppler continuo, porque recuerden que es un flujo normal, obtengo este gradiente, que es un gradiente significativo. No sé si está medido, si no está medido. Fíjense que tiene un gradiente, no sé si cuánto lo especifica, pero es muy alto. Y el foramen oval está yunteando también en forma bidireccional. Bidireccional. Porque fundamentalmente de derecha a izquierda, les diría. Así que esta es la situación de una hipertensión pulmonar. Entonces tenemos Doppler, pulsado y color que avalan el diagnóstico de hipertensión pulmonar, y tengo un gradiente que, bueno, este es el pulsado del foramen oval, y tengo un gradiente que lo está avalando.
Bueno, ¿qué presunción diagnóstico-ecográfica le ofrecen estas imágenes? Bueno, estamos entonces ante una ecografía con un corte subcostal, vascular, y estoy, fíjense que apoyada sobre, esta estructura está apoyada sobre la columna vertebral, o sea que esta es la aorta. Dentro de la aorta hay algo que no es normal, ¿verdad? Y es un gran coágulo, que si uno lo mira con el lineal, fíjense cómo se ve, esta es la estructura de la aorta, y acá está este gran coágulo metido en el medio. Así que esto sí es un trombo, seguramente que sea secundario a la colocación de algún catéter, por la ubicación y demás. Bueno, la evaluación de estas dos imágenes ecocardiográficas contribuirían a qué diagnóstico. Bueno, esto es básicamente el abombamiento septal. Estamos hasta un abombamiento del septum interventricular, donde el ventrículo derecho está con una presión elevada claramente, y por eso este septum se desplaza hacia el ventrículo izquierdo y lo comprime. Esto obviamente está asociado a un bajo gasto del ventrículo derecho por la hipertensión pulmonar, y que a su vez retorna poca cantidad de sangre a la aurícula izquierda, y por lo tanto tiene menos volumen este ventrículo izquierdo, pero a su vez también hay una restricción estructural generada por este abombamiento del septum interventricular, que a veces es tan marcada que puede llegar a obstruir el tracto de salida de la arteria aorta, y por lo tanto comprometer también y agravar la situación de bajo gasto. Esta es la misma situación en la cual, ¿viste? Lo que estoy viendo, el septum interauricular, y veo la cavidad derecha muy agrandada respecto a la izquierda, con un foramen oval que abomba claramente y muy marcadamente en ese sentido. Así que esto es claramente una hipertensión pulmonar. O sea que si yo no tengo regurgitación tricuspidia, el ductus se cerró y me encuentro en esta situación, yo puedo llegar a arriesgar el diagnóstico de hipertensión pulmonar, que seguramente este paciente aparte debe tener síntomas clínicos, hipoxia, etcétera, etcétera. Bueno, dice, describa la ventana ecocardiográfica. Aquí también ya de taquito ustedes les puse el color, no hay manera que no se den cuenta, porque ya aparte lo hemos dicho tantas veces, que seguramente se dieron cuenta que esto es un eje paraesternal bajo, ventrículo derecho. Lo que estoy evaluando acá es la regurgitación tricuspidia. Este es el gradiente. Fíjense que este 51 me lo está marcando acá, midiendo solo el pico de velocidad, y a eso le tengo que agregar la presión de la aurícula. Acuérdense que la presión de la aurícula derecha es entre 5 y 10 milímetros de mercurio. Por lo tanto, el gradiente de presión pulmonar en este paciente con esta regurgitación tricuspidia es entre 56 y 61 milímetros de mercurio. Por lo tanto, si yo tengo una presión sistólica a ese nivel, tengo sistémica, entonces yo tengo que saber de que este chico seguramente está con presiones pulmonares a nivel sistémico, o si la presión sistémica es menor, que claramente está shunteando de derecha a izquierda. Bueno, este es un flujo pulsado de la válvula pulmonar. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el flujo normal de la válvula pulmonar es una imagen nítida, donde yo puedo seguir el trazado perfectamente? Bueno, esto no es así, es un flujo muy deflecado, es un flujo que llama la atención. Vamos a ver el color, a ver si nos ofrece. ¿Qué les parece el color? El color nos está dando una turbulencia a nivel de la esto es arteria pulmonar, estoy en un paraesternal bajo, vista a arteria pulmonar, eje largo, y acá lo que estoy viendo es algo anormal, es una turbulencia importante a nivel del tronco.
O sea que estamos ante una situación que seguramente tiene soplo y que seguramente ya llamamos al cardiólogo, pero que nos permite alertarnos ante la posibilidad de una estenosis pulmonar, seguramente valvular o posvalvular, eso bueno, lo va a definir el cardiólogo. Bueno, este paciente presenta un síndrome de dificultad respiratoria. Más de una vez nos encontramos ante estos pacientes, donde el síndrome de dificultad respiratoria persiste, y a veces más de lo que uno dice, pero como no requiere oxígeno, y aparte, si no podemos resolver este síndrome de dificultad respiratoria. Y el chico está francamente taquimúrgico. Bueno, en este caso, al colocar el ecógrafo, nos encontramos con esto, que era una gran CIB. Esto nos permitió llamar al cardiólogo, cuantificar este gradiente, que obviamente era una CIB muy importante, a tal punto que el chico entró en insuficiencia cardíaca cuando las presiones pulmonares bajaron, y llegó a cirugía, hubo que llevarlo a cirugía en la etapa neonatal. O sea, es una comunicación interventricular muy amplia. Bueno, luego de evaluar ambas imágenes, deberían observar un flujo color que no es normal. Detalla las causas posibles de esta situación. Bueno. Entonces estamos aquí ante un paraesternal bajo, eje largo, ventrículo izquierdo, y lo que estamos viendo a simple vista, sin medir nada, de que este ventrículo izquierdo está relajándose muy mal, apenas se mueve. Entonces, obviamente, al colocar el color, me encuentro con la misma imagen del bidireccional, pero acá, este flujo, que siempre tiene que ser rojo, porque es un flujo que se acerca al transductor, resulta que tiene un retorno turbulento, que es de una insuficiencia mitral. O sea que estoy aquí ante una situación donde tenemos una poscarga muy elevada y ese ventrículo no la tolera, o estoy ante una disfunción diastólica con compromiso de la relajación del ventrículo izquierdo, que hace que la aurícula izquierda no pueda drenar su flujo correctamente hacia el ventrículo y lo retorna hacia la aurícula. O sea, esto es claramente una situación de disfunción con alteración de la relajación. Es un chico que está complicado, complicado desde la función. Estos bebés en general se benefician con la administración de un lucitrópico. Acá pregunta, ¿qué ventana ecográfica estamos viendo? ¿Y cuál es la diferencia entre ambas? Bueno, esta ventana es claramente un subcostal, es una vista vascular, y estamos viendo la vena cava inferior. Entonces vamos a comparar esta imagen con esta otra, y lo que la diferencia, aparte del catéter que tiene metido la segunda imagen, es el tamaño. Fíjense que esta es una vena cava inferior normal, donde hay un movimiento pulsátil en las paredes que tiene relación con, obviamente, el ritmo cardíaco. Tiene relación con el ritmo cardíaco, es un espacio por momentos virtual. Mientras que esta otra imagen, fíjense el tamaño que tiene. Es casi rígida, es rígida, es una vena cava inferior que se mueve mal, que no se mueve al ritmo del corazón. Este es el latido cardíaco, que se refleja aquí, pero esta vena cava está dilatada. Entonces yo con estas dos imágenes lo que puedo decir es que en la primera seguramente el retorno venoso estaba bien, pero que en la segunda el retorno venoso estaba alterado. Puede ser porque haya una disfunción del corazón, puede ser porque esté sobreventilando al paciente. Entonces ayuda y colabora en estos diagnósticos. Bueno, según se observa, hay una imagen ecogénica en el parénquima hepático, o sea que ya les estoy diciendo que esto es hígado, y esta es la imagen ecogénica que estamos observando.
que generalmente son hallazgos. Esto yo se los mostré en la presentación del primer día, creo, o del segundo. Es una imagen típica de un catéter que estuvo colocado en un mal lugar y que rompió el vaso y generó un hematoma. Es un hematoma hepático, generado seguramente por la ruptura de algún vaso que generó esta lesión. En general son hallazgos, pero bueno, esto alerta sobre la necesidad de controlar los catéteres para evitar este tipo de situaciones, que esta por ahí no es nada, pero fíjense esta, lo que fue, que yo se las mostré en la evolución y en la presentación de accidentes de catéter. Esto es el mismo hígado, pero el hígado acá ya estuvo, digamos, no fue un diagnóstico retrospectivo y un hallazgo, sino que fue una situación que le valió al bebé un gran dolor, un compromiso, un llanto, distensión abdominal y una hepatomegalia monstruosa por haber goteado una nutrición parenteral dentro del parénquima hepático. Y esto es exactamente parenteral dentro del parénquima hepático. Esta es la misma imagen, la misma lesión, ya en recuperación. Por suerte esto de los chicos son increíbles y el parénquima hepático se repara muy fácilmente, así que en general evolucionan muy bien y sin secuelas. Pero bueno, le costó un gran dolor y el no diagnosticarlo oportunamente genera una hepatomegalia, un compromiso del paciente que puede ser evitado. Y esta creo que es la última. Y entonces esto es básicamente para recordarles que poco podemos entender de la vida neonatal si no nos remitimos a la fetal. Que si no recordamos la circulación fetal estamos en problemas para entender la neonatal. Entonces es muy importante que pensemos que esta situación, que es la de la primera imagen, es la situación dentro de la panza, es la situación donde ha habido un ductus importante, que es que es el que llevó la sangre hacia la placenta para ser oxigenada y después retornar hacia las cavidades derechas, desviando un gran flujo a través del foramen oval, que es lo que permitió el desarrollo de las cavidades ventriculares y auriculares izquierdas, pero con un escasísimo aporte de sangre desde el pulmón. Aquí está el resto del flujo mezclado con la vena cava superior, es lo que va a ingresar a la ventrículo derecho para ir a oxigenarse nuevamente hacia la placenta. Entonces, esta situación es la situación normal. Cuando se ha producido el nacimiento, o sea, se produjo la expansión del pulmón en primer lugar, luego la oxigenación y por último la ablación de la placenta, lo que ha sucedido es que el ductus se ha cerrado, se ha ido achicando, el foramen oval también, ya el flujo en las cavidades izquierdas no depende del que venía a través del foramen oval, sino del gran aporte de sangre que proviene del pulmón, que bajó sus resistencias y aporta un excelente volumen a las cavidades izquierdas para contrarrestar este flujo por el foramen oval. Y esto se acuerdan que siempre hablábamos lo importante que es la ligadura demorada del cordón o oportuna para permitir que el pulmón se expanda, se oxigene la sangre, retorne la mayor cantidad de sangre posible y recuperemos de esta manera un volumen muy importante de sangre que proviene de la placenta y que si no lo estaríamos perdiendo. Así que bueno, ¿qué eventos importantes ocurrieron? Y bueno, claramente el nacimiento, o sea, la expansión, oxigenación y ablación de la placenta. ¿Qué consecuencias generaron en el recién nacido? Bueno, la transición de la vida neonatal, fetal a la neonatal. ¿Y cuáles son las entidades que más frecuentemente interfieren? Y bueno, todas las que se presentan en la etapa neonatal, llámese asfixia, llámese aspiración de meconio, llámese inmadurez, hipoplasia de pulmón, hernia diafragmática, etcétera, etcétera, todas las entidades que vimos y que son en un listado importante, pero que hablan de lo que es nuestro trabajo en la unidad de cuidados intensivos. Así que creo que aquí terminamos. Sí, gracias. Bueno, yo les había puesto un mensaje estimulante que espero que lo hayan logrado, que es responder todas las preguntas. Y bueno, y ahora sí estoy disponible para todo lo que me quieran preguntar.
estoy escuchándolos o leyendo. ¿Mm? A ver, puntos. Nadia? Doctora Cristina. Erika, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buena tarde. Doctora Cristina, yo tengo una duda acerca de los cortes de 4 cámaras, porque si uno puede ver las 4 cámaras desde el eje subcostal o desde la parte apical. O sea, ¿qué diferencia o qué importantemente yo tendría que buscar o para qué me serviría ver desde 4 cámaras desde apical y 4 cámaras desde subcostal? Porque a mí justo si no estoy mirando el transductor y estoy mirando la pantalla, para mí son como iguales. ¿Habría algo que me diferenciaría en el momento de hacer el corte? Claro que No sé sí. si me hice entender. Perfectamente te entiendo. Sí, claro que sí, es muy importante. Primero, la apical es una excelente pregunta. La apical 4 cámaras es el que vos colocás en la tetilla y mirando hacia el sifoides. Ahí es la mejor vista de las 4 cámaras. Ahí yo veo perfectamente las aurículas y los ventrículos. Eso no pasa en el subcostal 4 cámaras. Se llama subcostal 4 cámaras, pero en realidad debiera llamarse subcostal foramen oval, porque en realidad es la vista de ambas aurículas y del foramen oval principalmente. Es cierto que cuando estamos ante una situación donde nosotros necesitamos ver las 4 cámaras, si uno juega un poco con el transductor en el subcostal, puedo llegar a ver las 4 cámaras, ver los ventrículos, ver las válvulas, pero no es el de elección, ¿no es cierto?, para evaluar función cardíaca, para evaluar Doppler tisular, función diastólica, rendimiento cardíaco. La de elección es la apical 4 cámaras. Y sobre todo el 5 cámaras para evaluar rendimiento, o sea, ¿qué significa rendimiento? La relación entre el pasaje de sangre a través de la mitral y la salida a través de la aorta. Relacionando ambos flujos yo obtengo el DI, el rendimiento. Entonces, sí son cortes diferentes, deben usarse para diferentes cosas, el consenso lo dice muy claramente. El apical es el de elección, el 4 cámaras, para función. El subcostal es fundamentalmente para foramen oval. Perfecto, muchas gracias. Y otra pregunta. Desde el aspecto, desde su experiencia, yo por lo menos, yo personalmente necesito como tener una secuencia mental cuando me siento en el ecógrafo para ver los ejes y las vistas. ¿Tiene alguna sugerencia de cómo comenzar, por qué eje, como algo en general o algo primario dentro de la ecocardiografía funcional que nosotros como neonatólogos o sí tenemos que saber todo en lo posible, pero como algunos tips de esto, realmente es importante que siempre lo evalúen así o no? Sí, claro que sí. Hay varios factores que inciden en que uno haga un buen estudio. Sobre todo que cometa el menor número de errores posibles. Y el primero es, yo siempre se los digo, ¿no? En el periodo de entrenamiento, es estar sentado al lado del paciente. O sea, esto no urge. No es, a no ser que estemos ante un taponamiento y uno lo pone como sea, pero si no, no urge apurarse, porque si uno se apura, comete errores. Así que la primera indicación es sentarse cómodamente, poner el brazo que no te duela, que no te incomode. Segundo, calentar el gel que vamos a utilizar, esos sobrecitos individuales, que los entibiemos, es fundamental, porque necesitamos un paciente que colabore. Si tenemos un paciente que se está moviendo todo el tiempo, aparte de moverse el paciente, se mueve, llora, si yo me pongo inquieta porque no puedo ver, y aparte el corazón se mueve, no es como el cerebro que es una estructura estática. El corazón se mueve, entonces tengo serias dificultades si no colabora el paciente, y si no le agrego más factores de displacer, ¿no? Porque agregar un gel frío a cualquiera le molesta. La otra es la mano de uno. Nosotros debemos apoyar
nuestra mano sobre la superficie del tórax y percibir con el dorso del borde de la mano, poder percibir los movimientos respiratorios, no comprimir el tórax. Cuanto más comprimimos el tórax, más molestia le vamos a generar al bebé. El transductor debe movilizarse como si fuera un lápiz, de la misma manera que un lápiz, y apoyarlo siempre la parte inferior, el dorso, digamos, de la mano, para la cara externa, digamos, para poder percibir los movimientos respiratorios del bebé. Sobre eso desplazo el transductor. El otro tema es que nuestra mano tampoco esté helada, porque más de una vez, y a mí me pasa que suelo tener las manos frías, que necesito calentarlas antes, porque si no el bebé, obviamente, en esa superficie corporal, nuestra mano es una superficie significativa. Una vez que uno ha tomado todos estos recaudos, entonces empezar haciendo los cortes paraesternales bajos, sin saltearse ninguna ventana. O sea, empezamos por la ventana paraesternal baja, eje largo, trazamos primero el ventrículo izquierdo, luego el derecho, vamos a la pulmonar, y ahí vamos a los cortes, a la ventana corta, eje corto, y ahí vemos entonces pulmonar, vemos aorta, vemos los músculos papilares, válvula mitral. Después que terminamos con los paraesternales bajos, vamos a los paraesternales altos, y ahí entonces vamos a ver la vena cava superior, vamos a ver la aorta ascendente, vamos a ver la pulmonar, el ductus, si es que está la estructura del ductus, arco aórtico. Terminamos con esto y vamos a la apical. Apical eje largo, mirando el transductor hacia el hombro derecho, y apical 4 y 5 cámaras, con el transductor mirando hacia el sifoides. Y luego recién vamos a los subcostales. Y ahí entonces tenemos las ventanas vasculares, recuerdan todas las ventanas vasculares, transversales y longitudinales. Las transversales, obviamente voy a ver el vaso cortado transversalmente, tanto aorta como vena cava, apoyada la aorta sobre la columna vertebral. La puedo recorrer toda y ver que no haya ningún trombo, si es lo que me interesa evaluar, si hay un catéter, recorrer todo el recorrido del catéter, o puedo hacer un eje longitudinal girando el transductor hacia la cabeza del paciente, y ahí entonces, perpendicular al abdomen, voy a ver la aorta primero, que está descansando longitudinalmente sobre la columna vertebral, y luego la vena cava inferior. Y ahí podré distinguir todas las estructuras, si tiene el ductus permeable, y voy a colocar un catéter, por ahí confirmar que tiene un ductus permeable es bueno, y si lo he colocado, documentar que ese catéter haya atravesado el ductus venoso. Una vez que terminé con esta parte, ahí sí recuesto el transductor, para ver las 4 cámaras. Las 4 cámaras, recordad que tengo que ver la aurícula izquierda y derecha y el foramen oval, y después algo se va a insinuar, recuérdense, la tricúspide mitral y ventrículos. Luego de eso, acostando más el transductor, porque ya ahora tengo que ver la salida de la vena cava superior, la llegada de la vena cava superior. Entonces, esta es un corte más superficial. Entonces, debo acostarme más y alejarme hacia el ombligo del paciente, y entonces ahí veo la llegada de la cava como un flujo rojo. Y por último, acostándome más, porque tengo que ver la pulmonar, y la pulmonar, recuerden, es retroesternal y está muy, muy superficial. Por lo tanto, tengo que prácticamente acostarme sobre el abdomen del paciente para poder verla. Si uno hace todo este recorrido y se detiene el tiempo necesario, es poco probable que se saltee o que cometa algún error. Y si sobre esto aplica todas las medidas que en los lugares que corresponden, bueno, yo les puedo asegurar que a lo largo del tiempo, con práctica, obviamente que esto exige práctica, mucha práctica, y es bueno que así sea, porque bueno, uno aprende con la práctica y no hay otra manera, ¿no? Bueno, esto seguramente que los resultados van a ser muy buenos. Esa es la idea. No sé si contesté tu pregunta, Erika. Sí, doctora, muchas gracias, clarísimo. Muchas gracias por la orientación. ¿Quién más? Excelente, ¿no?
Bueno, ¿había alguien más que me quiera preguntar algo o que me sugiera? También lo puedes hacer por escrito, ¿no? Ninguna pregunta está de más, toda pregunta que me hagan siempre ayuda a mí a que, bueno, también aumente mis conocimientos, porque ustedes me preguntan y si yo sé, perfecto, y si no sé, bueno, lo voy a ir a buscar para poder contestarles. Así que siempre enriquecen a ambas partes, al que escucha y al que habla. Así que son todas las preguntas bienvenidas. Parece que no hay preguntas. ¿No? ¿No hay escritas tampoco? No. Había comentarios dentro de las preguntas que usted estaba respondiendo hoy, fueron escribiendo junto con las preguntas que usted estaba respondiendo, que A iban ver, sí, de a ver. acuerdo. Por Sí, ejemplo, bueno, cuando se vio el catéter, que se veía el catéter en el corte de la válvula mitral, de la aórtica, donde se veía que pasaba el catéter por el foramen oval permeable que se incrustaba en la orejuela, preguntaban, se veía eso, es lo que describían aquí. Después el shunt bidireccional, Rosana Andrade preguntaba o decía si era shunt direccional, de hipertensión pulmonar. ¿Cuál? Cuando usted estaba mirando las imágenes de hoy, las anteriores, iban escribiendo. ¿Esta que te estoy mostrando? Yo creo que debe ser, no sé si está todavía ella con nosotros. Si quiere la duda, porque no la veo en el chat. ¿Cuál A era Rosana la duda? Andrade. No, ella escribe. Ella Y- escribe si la respuesta. Si esta es una hipertensión pulmonar, Sí. no, esto no es una hipertensión pulmonar. En el Zoom bidireccional pone ella eso, a Rosana Andrade. Esto es bidireccional, sí, es bidireccional, pero Izquierda. es fundamentalmente de izquierda a derecha, o sea, es poco probable que tenga hipertensión pulmonar este paciente. Pero vamos a buscar otro donde encontremos el de derecha a izquierda, claramente. Acá escribe ella. Hola, sí puso. Sí. En la CIA es bidireccional, podría ser de hipertensión pulmonar. Sí, claro. Esa es la respuesta. Sí. Totalmente de acuerdo. Sí, es lo que dijimos, creo, ¿no? Uh-huh. Este es el foramen oval. Sí. Este que es bidireccional, por lo tanto es un foramen oval que es patológico, ¿no? Tal cual. Es normal. Puede ser una hipertensión pulmonar, exactamente. Correcto. A ver si hay alguna otra situación. ¿Cómo? Muy bien, Rosana. Excelente, Roxana. Después, bueno, también el taponamiento cardíaco, ya preguntaba si era derrame pericárdico, donde se veía en la imagen. Claro, es un derrame pericárdico. Sí. Y no más preguntas se ven escritas aquí. La mía no sé si es media tonta tal vez, Doc, sobre el tissue Doppler, que ahí se ven bien las ondas que usted pone inversas, ¿no? Sí. Cuando esto está alterado, qué patrón se va a ver más alterado o qué puedo ver yo más predominantemente alterado en esas ondas? En general están invertidas, o sea, porque ya lo que uno viste, es en el flujo, es E positivo, A positivo, y después viene la eyección que es negativa, ¿verdad? Hacia la aorta. Bueno, eso vendría a ser el flujo. En el tissue Doppler lo que ves es la imagen invertida, porque estás evaluando el músculo, ya no estás postvalvular viendo el flujo llegar, sino que estás en el músculo, viendo el flujo alejarse, viendo el movimiento opuesto al del flujo,
¿entiendes? Entonces, la onda E va a ser negativa, la onda A va a ser negativa, la onda S de eyección va a ser positiva. Pero aparte, el tissue Doppler lo que tiene como gran ventaja es que te permite desglosar fácilmente las cierres y aperturas valvulares para no confundir. Por ejemplo, cuando uno quiere ver relajación, es más nítido el Doppler tisular que el de flujos. Y aparte, en la relación entre la E del flujo y la E', que vendría a ser el Doppler tisular, está indicando que si el flujo está conservado y el E chiquito está alterado, pudo haberse recuperado el flujo, porque bueno, el bebé bajó las presiones sistémicas, o se relajó el músculo, pero que todavía ese músculo no está del todo recuperado. Claro, ok. Pero se invierte totalmente, porque es la pared lo que estás evaluando. ¿Sí? ¿Entienden? No, a ver si tengo la posibilidad, déjame ver, la posibilidad de hacer un dibujito. Creo que sí. Déjame ver. Pizarra, acá está, la anotación. Y a ver si puedo dibujar. Mientras tanto, Rosana dice, en su experiencia, ¿cómo debemos validar nuestro entrenamiento en ecocardio para lograr la certificación de dicha práctica? Qué buena pregunta. La verdad que no tengo la respuesta, porque cada país tiene su validación. O sea, los australianos tienen una manera de validarlo. Yo quise validar allá, pero bueno, la realidad es que no es posible, porque aparte la validación allá no te es válida acá. O sea, cada país tiene su sistema de validación, no hay un sistema universal de validación donde todos, digamos, podamos aplicar y decir, bueno, estamos validados. La verdad que no tengo respuesta, me encantaría poder contribuir a hacer algo local, y poder, bueno, junto con gente con tanta experiencia o más que yo, viste, poder hacer y armar, digamos, un esquema de validación. En general, cuando uno ve la bibliografía, se estima que con por lo menos 100 ecocardiogramas hechos a conciencia, uno puede llegar a lograr un entrenamiento si lo hizo detalladamente, respetando los sitios de medición y respetando los consensos. Pero bueno, eso no lo puedo contestar. Si hay un lugar no, local, acá nuestro, no. A no ser que, bueno, obviamente un curso superior de cardiología, que ya uno pasaría a ser un cardiólogo, no un neonatólogo que hace eco, ¿no? Tal cual. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. No pude encontrar la pizarra, les cuento, para... No. ¿Una pregunta más? Porque en el chat no escribieron más. ¿No? ¿Alguien tiene algo más para comentar? ¿No? Muchas gracias, Doc. Pone Natalia de Apelianis. Muchas gracias, Doc. Todas las clases excelentes. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ojalá que sea estimulante para poder motivarlos, ¿no? A que hagan las prácticas. Sí. Y bueno, y que nos encontremos tantas veces como necesiten. Yo estoy a disposición de ustedes, tienen mi mail, tienen la manera de conectarse, y todas las dudas que pueda yo ayudar, o bueno, mantenernos en contacto para seguir avanzando en este tema, ¿no?